Hola, amores. Parece que me he detenido en la lección 165 y por alguna razón que desconozco le voy a dedicar 3 días a la lección. ¿Por qué? Porque estos 3 días en que la lección es repetir la frase no permitas a mi mente negar el pensamiento de Dios y pensar en ella media hora por la mañana y media por la noche, resulta que me he pasado 3 días negando el pensamiento de Dios. Me he pasado 3 días negando el pensamiento de Dios. Y parece que no voy a poder pasar a la siguiente lección hasta que no deje de hacerlo. Hasta que no permita a mi mente dejar de negar el pensamiento de Dios. Negar el pensamiento de Dios es negarnos a nosotros mismos. Y negar algo que está ahí, se niega algo que está ahí. No se niega nada que no esté ahí. Porque la verdad es que vivimos en el mundo de la dualidad. Aunque sea una ilusión, lo estamos viviendo. Y mediante el libre albedrío podemos negarnos o negar a lo que nos hace sufrir, que es el ego. Ya he dicho algunas veces que la culpa es el pegamento o el hilo con el que el ego teje su personaje. Y negar el pensamiento de Dios es negarnos el perdón. Es negarnos que hay otra salida que no es la culpabilidad. Es muy sutil porque cuando haces algo mal, Jesús dijo, cuando un día le preguntaron a Jesús, ¿por qué estás hablando y comiendo con gente mala? Y Jesús les dijo, porque solo que una persona mala se arrepiente de sus pecados y pida perdón, en el cielo hay muchísima alegría. Entonces, ¿qué diferencia hay entre sentirse culpable por negar el pensamiento de Dios y aceptar el dolor que conlleva negarlo? Son 2 cosas diferentes. Si aceptas el dolor que conlleva negar el pensamiento de Dios, ¿qué significa negar el pensamiento de Dios? Negar el amor, negar el perdón. Vamos a poner un ejemplo concreto. Tu hijo hace algo muy malo, muy malo, muy mal, y le das una torta. Ahí estamos negando el pensamiento de Dios. ¿Qué hace el ego con esa negación? Nos hace sentir culpables. Y eso origina más sufrimiento. Porque cuanto más culpables nos sentimos, más sufrimiento generamos. Y más tortas acaban surgiendo. Es un pez que se muerde la cola. La culpa genera sufrimiento. No te da la salvación, genera sufrimiento. Entonces vamos a recordar la fábula del hijo pródigo, la parábola, del hijo pródigo. Cuando Jesús responde que si una sola persona que niega el pensamiento de Dios o que comete un error se da cuenta y se pone al servicio del amor de Dios, en el cielo hay mucha alegría. Y para ilustrar esa respuesta, explica a la parábola del hijo pródigo. En el libro Dios de Emilio Carrillo explica muy bien todo esto, ¿no? El padre, que tiene los 2 hijos, uno pequeño y el otro mayor, el padre simboliza el padre.
significa el amor que eres, Dios. Entonces, cuando el hijo pequeño le va a pedir al padre que le dé la mitad de la fortuna que le pertenece, el padre se la da, porque esto es lo que hace Dios. Dios no nos culpa, Dios no pretende castigarnos por las cosas, por negarlo. Dios nos da lo que le pedimos. Entonces el padre, como es bondadoso y es amoroso, le da a su hijo lo que le pide. Y el hijo se va, se lo gasta todo, lo pierde todo y acaba cuidando de un cerdo con la ropa rota y muerto de hambre por 4 migajas de pan. Y entonces el hijo pequeño, que es el hijo pródigo, se da cuenta de que en casa de su padre estaba mejor, porque ahí hasta los sirvientes comían bien. Se da cuenta de que toda la fortuna que tenía y que se ha gastado no le ha dado lo que buscaba. Se da cuenta que se ha equivocado y vuelve a casa de su padre. ¿Y qué hace su padre? Su padre simboliza a Dios. Pero recordar, como muy bien dice Emilio Carrillo, Dios no es algo externo a nosotros, no es una persona. Dios es una experiencia. Esto me ha fascinado, porque en realidad es verdad. No hay un Dios externo, alguien o algo que vaya a venir a salvarnos. Dios es una experiencia de lo que eres y de quién eres. Es la experiencia del ser, es la experiencia del amor. Entonces el Padre acoge con los brazos abiertos a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el amor. ¿Cómo el amor va a rechazar a nada ni a nadie? El Hijo le dice al Padre que está equivocado, que le perdone, le pide perdón. ¿Se siente culpable el hijo por haber dilapidado la fortuna? No, simplemente se da cuenta de que estaba mejor en casa de su padre. ¿Veis la diferencia? La culpa te atrapa y te aprisiona, pero el darte cuenta de que estás mejor siendo lo que eres en realidad te libera. Entonces el padre le hace una fiesta de bienvenida. No tiene nada que decirle. Lo acoge el hijo, y el hijo le dice a su padre: no merezco ser tu hijo, solo quiero ser tu sirviente a partir de ahora. Y eso es lo que estamos haciendo con el curso de milagros. Vamos a servir a nuestro Padre. Y así el cielo se pone contento. El hijo mayor no lo entiende, porque el hijo mayor se ha quedado en casa de su padre y no ha querido separarse de él. Pero entonces tampoco ha aprendido nada. Y no entiende por qué su padre le da una fiesta de bienvenida y le dice: pero yo que he estado siempre contigo, nunca me has dado ninguna fiesta. Y está celoso y envidioso. El padre le contesta: yo pensaba que tu hermano estaba muerto y todo lo tuyo es mío. Emilio Carrillo en su libro explica que el hermano mayor, que se queda junto a su padre y luego no comprende por qué perdona a su hermano pequeño, simboliza a las personas que creen en un Dios que está fuera de ellas. Son personas que creen en Dios, pero no lo han experimentado. No han tenido la experiencia del Dios, que eso es lo único que hay, la experiencia del ser. Y hay otras personas que no creen en Dios, que es como el hijo pequeño, que quieren separarse de Él y quieren vivir su vida. Pero esas personas sí acaban teniendo la experiencia del Dios y del amor, y sí acaban aprendiendo. Así que eso es una parábola para explicar el sentido de nuestra vida. Así que no vamos a permitir a nuestra mente que niegue el pensamiento de Dios.
Y vamos a darnos cuenta que podemos volver a casa de nuestro Padre y que nos espera con los brazos abiertos. No hay nadie sino nosotros mismos que nos queramos castigar. Hasta mañana, amores. Es que me queda algo por decir. Al negar el pensamiento de Dios, nos negamos la salvación. Pero también es un camino necesario para llegar hasta ella. Hasta mañana.